Bienvenido a tu podcast Ciencia Jurídica, donde a través de historias, anécdotas y consultas aprenderemos, así sea un poco de derecho. Mi nombre es José Fernando Pérez Rodríguez y te espero todas las semanas. Nuevamente, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este podcast, el primer episodio de Ciencia Jurídica, hablando de derecho, de algunos casos puntuales, algunas situaciones en las que vamos a mezclar derecho, vamos a mezclar historias, vamos a mezclar anécdotas, vamos a contar cómo se dieron en diferentes situaciones, cuáles son las posibilidades jurídicas que se pueden analizar. Vamos a traer invitados de lujos, como el día de hoy que tenemos en este primer episodio al doctor César Mauricio Villa, médico general, magíster en medicina estética de la Sociedad Argentina de Medicina Estética, quien nos va a acompañar el día de hoy. Más adelante lo vamos a escuchar y nos van a dar algunas recomendaciones de qué evitar o qué tener en cuenta como paciente, qué hacer y qué no hacer, qué solicitarle a nuestro médico en temas de cirugía plástica. Y adicionalmente va a explicarnos cuáles son los procedimientos adecuados o cuáles son las condiciones que usted como paciente debe tener en cuenta al momento de acceder a una cirugía estética. Y eso es un tema muy importante y a todos los que nos escuchan o nos ven, dependiendo de la plataforma, ya sea YouTube, ya sea Spotify, aclararlo en diferentes temas. Y es que hay obligaciones, evidentemente, por parte de los médicos, ¿no? Pero también hay obligaciones de nosotros como paciente, y nuestro derecho de la libre escogencia tiene un valor importante y este punto es acá, desde ya quiero empezar a resaltarlo, y es que es necesario que nosotros como pacientes tengamos la responsabilidad de solicitarle a nuestro médico tratante, más si es un tema privado, cuáles son los elementos académicos que usted tiene. Por favor, verifíqueme que por ejemplo, está inscrito en el RETUS, que es la página oficial de todo el tema de médico en Colombia. Muéstreme cuáles son los consultorios, muéstreme los medicamentos, muéstreme la originalidad del medicamento. Quizás eso suene como un cliente o como un paciente quisquilloso, pero realmente estamos poniendo en manos de una persona nuestra salud. Entonces tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para que no sucedan casos como tal. Ese será el tema central de hoy. Ese es el pequeño spoiler del que vamos a hablar el día de hoy. Me presento en este primer audio, va a ser el único donde me presente y cuente un poco sobre mí, porque ya los demás ustedes me van a conocer y van a reunirse conmigo para charlar de derecho. Es importante manifestarles que vamos a dejar un correo electrónico, está en las redes sociales de Ciencia Jurídica, que adicional de ser un podcast también es un semillero de investigación donde tenemos estudiantes de derecho de diferentes universidades, quienes están lanzando temas de investigación en derecho deportivo, en derecho médico, en derecho penal, en derecho civil. Entonces es un tema amplio donde vamos a abrir un consultorio jurídico a través del podcast, es decir, usted manda su caso, lo vamos a recepcionar, lo leemos acá en este podcast y damos la solución jurídica o cuáles son las posibles soluciones jurídicas para que usted posteriormente pues lo escuche y ya tenga una asesoría de parte de algún especialista, ya sea en mi caso, ya sea de otro invitado, sobre la materia y pues así darle solución al tema. Me presento, mi nombre es José Fernando Pérez Rodríguez, soy abogado de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, especialista en Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Simón Bolívar, candidato a magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Simón Bolívar, fui capacitado en Washington en sistema acusatorio. Actualmente pues soy abogado litigante en diferentes áreas del derecho, tanto en temas privados como en temas públicos, asesores de interventorías de diferentes departamentos y municipios y en temas de empresas privadas, sobre todo en el tema del derecho médico. Adicionalmente, pues soy docente universitario, actualmente de la Universidad Simón Bolívar en la sede de Cúcuta, tanto en pregrado, diplomados y en posgrado en diferentes áreas. Eso es algo un poquito de lo que soy yo. ¿Por qué creé este espacio? Porque considero que existe la necesidad de que muchas personas puedan acceder a un abogado a través de medios digitales. Hoy día estamos digitalizados a un 100% y creo que es la mejor manera de llegar a muchas personas para que nos escuchen, para que solucionen algunos temas jurídicos cuando no pueden acceder a un abogado honesto y serio. Entonces este espacio es para eso, para que de forma gratuita ustedes dejen sus consultas,
pregunten y hablemos un poquitico de diferentes temas. Entonces, ya ahora sí, entrando en materia, entrando propiamente en materia, vamos a hablar del derecho y la medicina estética. Ese va a ser el tema central de hoy. Entonces voy a hablar de varios puntos, tanto de la parte jurídica como de la parte social. Espero no ser muy técnico también, voy a tratar de llevarlo para que cualquier persona que nos escuche, no solo abogados, sino cualquier persona que nos escuche, entienda el tema y esto es beneficioso para quien nos escuche. Ojalá pues puedan compartir con sus familiares, con las personas que tengan cercanía para que, digamos, tengan conocimiento de ciertos elementos. El derecho médico o regula también la medicina estética, pero acá hay un punto muy interesante y es que los daños a través de procedimientos estéticos son sumamente comunes. Son sumamente comunes. Por ejemplo, tenemos casos famosos como el de Sylvester Stallone, ¿sí? O más conocido, por todo lo conocemos en películas como la de Rocky, la película de Rambo y demás, quien pues aplicándose botox y esteroides ha deformado notablemente su rostro. Actrices también como Meg Ryan, ella fue, por ejemplo, de la época de los 90 con películas como Adictos al Amor y demás. Ella también se aplicó botox y demás y pues eso ha generado ciertos daños notorios en su piel, en su aspecto físico. Lindsay Lohan también, por ejemplo, John Travolta también tuvo ciertas afectaciones producto del botox y casos colombianos, pues sí, infinidad de casos, de pronto los más notorios o los que más nos acordamos actualmente, por ejemplo, el de Jessica Cediel, fue uno de los casos famosos colombianos donde a través de medicina estética se generó un daño quizás no tan reversible porque quedaron secuelas dentro de la situación o hubo una afectación. Y esos casos pues generan miedo para la comunidad y ese miedo hay que empezar a ver, ojalá no nos pase, pero si nos pasa, ¿qué hacer? Entonces la primera recomendación jurídica es dentro del derecho médico existen tres elementos que hay que demostrar y es obligatorio, pero más que dentro del derecho médico, dentro de la responsabilidad. Y aquí quiero ser un poquitico técnico, pero voy a tratar de ligarlo de la manera más sencilla para que todos me entiendan. Hay tres elementos que se deben demostrar dentro de un proceso de responsabilidad, ya sea en tema estético, ya sea en tema de cirugía, ya sea en tema de anestesia, en cualquier tema médico se deben demostrar tres elementos de responsabilidad. El primero es el daño, el segundo el nexo de causalidad y el tercero la imputación. Sencillo, el daño. ¿Qué me ocasionó? ¿Cierto? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué me generó? Por ejemplo, en un tema estético, pues por ejemplo la desfiguración o la no aplicación de los productos. Por ejemplo, me iban a aplicar ácido hialurónico y me aplicaron biopolímeros, entonces eso me genera una afectación a mi tema estético, ese es el daño. Ahora, el nexo de causalidad es la relación que tiene ese daño con quién o con el hecho que me lo hicieron. Entonces, ¿cómo fue o cómo fue que fue el procedimiento? En el procedimiento yo fui al consultorio y en el consultorio el médico X me aplicó los biopolímeros en mi cuerpo. Ah, perfecto, o sea, hay una relación causal que determinó ese daño, ¿cierto? Una causa adecuada al daño. ¿Cuál fue el daño? Mi deformación. ¿Cuál fue la causa adecuada del daño? Que un médico me aplicara esos biopolímeros. Perfecto. ¿A quién imputamos? Es decir, ¿a quién podemos indilgarle la responsabilidad? Y evidentemente ahí en ese punto, a quien podemos indilgar la responsabilidad, evidentemente es el médico. ¿Okay? Entonces, esos tres elementos son importantes. Pero el más importante es el daño. Es decir, sin objeto del daño no puede existir la responsabilidad. Y acá es muy importante manifestarles eso. No, mire, doctor, o mire, abogado, es que fui un médico, me hizo un procedimiento estético, por ejemplo, las líneas de expresión, y ahorita lo van a ver más adelante y nos reíamos con el doctor César, que comúnmente le decimos las patas de gallina, no me quedaron del todo como yo quería. Ok, ya es un tema subjetivo. Ahí no hay un tema de responsabilidad porque no ocasionó un daño. Es decir, lo que te generaron acá fue una mejoría, pero no puede ser tal cual tú la sueñas, sino tal cual la medicina puede o hasta el punto de que la medicina pueda llegar. Entonces ese es un tema muy interesante, muy importante. Hay una consulta y aquí abrimos el espacio pequeñito para las consultas jurídicas, que es como el fragmento de este episodio del podcast, que se llama Consultas Jurídicas. Y nos escriben lo siguiente.
abogado. En el año 2021 fui donde un médico, reservamos el nombre del médico, a que me realizara un procedimiento de aumento de senos. Dentro del procedimiento, el médico me manifestaba que la anestesia iba a ser una anestesia local, adicionalmente, que eran dos médicos los que íbamos a trabajar, un médico cirujano plástico y un médico anestesiólogo, a lo que yo accedí sin ningún tipo de inconveniente, pagando la suma de 12 millones de pesos. Al momento de la cirugía, el médico tratante me cita en una clínica de la ciudad, me reservo de la ciudad para realizar el procedimiento estético. Al momento de realizar el procedimiento estético y terminar, yo puedo observar que uno de mis senos tiene un mayor tamaño que el otro, por cuanto le consulto y el médico responde diciendo que es por producto de la inflamación correspondiente y que no tiene nada que ver con el procedimiento médico. De igual manera, observo que mi pezón se encuentra con una afectación visual y con un sangrado correspondiente producto o posterior a la cirugía, por lo cual también consulto al médico tratante. La respuesta del médico tratante es que es algo totalmente normal y que en el postoperatorio todo se va a mejorar. Pasan los días, mi seno sigue de mejoría, empiezo a tener un problema visual mucho más grande en el pezón empieza a perder la forma al punto de que me presento y él dice que debe intervenirme quirúrgicamente nuevamente. Dicha intervención generó que perdiera totalmente el pezón y actualmente lo que tengo es un tatuaje que simula la forma de mi pezón porque lo que me dejó el médico estético fue una afectación grave, perdón, es que estamos leyendo directamente en vivo, entonces es complicadito, una afectación y esa afectación pues actualmente me tiene con depresión, con tristeza, no me quiero, digamos, desnudar frente a mi pareja, he reducido las actividades que cotidianamente ejercía con él y pues actualmente no quedé satisfecha con el tema. Adicionalmente pude determinar a través de otro cirujano que me hizo una reconstrucción de senos que el médico 1, llamémoslo, había utilizado dos siliconas de tamaño diferente dentro de mis senos. Bien, esta es la consulta de la persona que nos escribe. Y frente a esto hay varios temas o varios puntos a determinar. ¿Cuál es el daño? ¿Sí? La afectación que tuvo ella en el seno, específicamente en la pérdida del pezón, que genera evidentemente afectaciones morales como depresión, angustia, zozobra. Es decir, que hay una responsabilidad. El nexo de causalidad, vamos a determinarlo. El nexo de causalidad es producto de un mal procedimiento médico estético, porque evidentemente si yo voy de unas condiciones y termino en peores condiciones en las que llegué, evidentemente ahí hay una responsabilidad, ¿sí? Y ese procedimiento médico hizo que perdiera o que tuviera una afectación de forma permanente, ¿sí? Que es la afectación que ella tiene actualmente en su seno, producto que perdió, digamos, la sensibilidad del pezón y actualmente tiene un tatuaje. Todo eso nos indica que hay una relación tanto de daño y nexo causal. ¿A quién podemos imputar? Evidentemente al médico tratante, al médico cirujano plástico en una demanda. Esa demanda existe en dos vías, una vía administrativa, pero en este caso no aplica la vía administrativa porque no es un régimen subsidiado, aplica la vía civil, es decir, es un proceso de responsabilidad médica en materia civil. La persona tiene hasta 10 años para demandar, pero es importante y ojo para la persona que nos envió este caso. Debes demandar, ojalá entre los 5 primeros años, porque hay un elemento, que es un seguro, que tienen todos los médicos, para que puedas hacer un llamamiento o él pueda hacer un llamamiento en garantía y tú estés también debidamente, digamos, respaldada con dos posibilidades. Una, cobrarle directamente al médico, o otro, activar la póliza de responsabilidad civil contractual o extracontractual que ha adquirido el médico. Entonces, frente a esta persona que nos escribe, la respuesta es, si hay responsabilidad, si puedes demandar, si existen los elementos, tienes hasta 10 años para demandar. Lo que te aconsejo también es importante siempre buscar un dictamen pericial, es decir, buscar un médico cirujano que certifique que el procedimiento estético que te realizaron estuvo pues
realizado de forma no adecuada. Esto pues como una garantía probatoria para lo que quieres dentro del proceso. Bien, más adelante o en otros capítulos tendremos más consultas y seguiremos respondiendo de diferentes temas. Hoy precisamente nos llegó este caso que tiene íntima relación con lo que estamos hablando. Y con esto le doy paso al doctor César Mauricio Villa y a la entrevista pequeñita que tenemos con él de más o menos de 10 minuticos, 15 minuticos, para que ustedes nos escuchen, para que ustedes tengan ahí un tema y abrimos el espacio de la entrevista. Mauricio Villa, doctor es médico general, magíster en medicina estética de la Universidad de la Asociación de Medicina Estética de Argentina. Y hoy sacó tiempito para acompañarnos. Doctor César, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todo vaya marchando bien. Súper contento de acompañarte, José, en esta oportunidad para hablar un poco de todo lo que quieran saber acerca de la medicina estética, por supuesto, temas muy controversiales que son ¿cómo se dice? Están en boca de Eh, todos. sí, hoy en día. Entonces aquí estamos para hablar de lo que se presente. Doctor, precisamente, y vamos a arrancar y de una vez para quienes nos escuchan en materia, y iniciaré con una de las consultas que habitualmente nos hacen a nosotros como abogados en diferentes elementos, y me incluyo. Hay mucho temor, hay mucho miedo de procedimientos estéticos, hay muchos temores habituales con acudir a la medicina estética, y este miedo se ha dado pues producto de primero eh, personas del medio o personas que no son del medio pero que quieren practicar medicina estética que han generado afectaciones a muchas personas. Y esas personas, por ejemplo, se ha visibilizado muchísimo cuando ya las personas a las que toca la medicina estética de forma negativa han sido famosos, como por ejemplo Jessica Cediel, Fer de Maná, Alejandra Guzmán, que han tenido afectaciones tanto físicas como psicológicas producto de un mal procedimiento estético. Entonces, hay muchos temores. Y entonces esos temores deben solucionarse, yo creo que con educación para poder, digamos, conocer cuáles son las medicinas estéticas, cómo se deben trabajar. Entonces la primera pregunta que quiero realizarte, doctor César, es ¿qué recomendaciones das o cuáles son los elementos que deben tener en cuenta un paciente al momento de acceder a una consulta con un profesional de la medicina estética? ¿Cuáles son los títulos, los pergaminos y cuáles son las características que debe tener tanto el médico como el paciente al momento de acceder a una consulta con un profesional de la medicina estética? Sí, es algo que se está viendo ahorita ante el boom. Hay mucha demanda de este tipo de procedimientos estéticos. Empecemos por aclarar que cuando se acude a un profesional que esté avalado, es completa responsabilidad de cada persona que verifique las credenciales, que eso sea legal. Entonces, nosotros estamos respaldados por el Colegio Médico Colombiano, eh, donde nos especializamos, son universidades serias, entonces eso se puede verificar. Hoy en día todo es verificable a través de la web, todo es transparente. Hay formas de garantizar de que se está ante profesionales serios. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros trabajamos con productos que son avalados por el INVIMA, productos originales, los medicamentos, los fármacos y las empresas farmacéuticas, sí, que nos están en convenio trabajando con nosotros, son certificados por el INVIMA, que es el organismo que se encarga de verificar que estos medicamentos sean los óptimos, sean legales y que cumplan con las características de los beneficios que prometen hacer. Entonces nosotros siempre estamos utilizando productos 100% garantizados de que son legales, son originales. Se ve mucho lo que es la falsificación de este tipo de medicamentos. Eh, Centros, digámoslo así, clandestinos, donde la persona puede acudir por, digamos, ahorrar algún costo
se somete a cualquier tipo de sustancia que no esté certificada. Pueden, ahí donde se corre el riesgo de los biopolímeros, que es lo que asusta tanto. Doc, usted nos mencionaba que o debemos nosotros como pacientes exigir ciertos elementos y hablas de un tema muy interesante y muy importante y que particularmente no conocía y es, por ejemplo, las copias o las alteraciones de un producto original médico en sitios clandestinos con la intención de reducir costos. La pregunta es, ¿cómo yo como paciente puedo certificarle o puedo solicitarle un certificado a mi médico estético de que ese producto que me está, digamos, aplicando es original y no va a generar una repercusión negativa en mí? Sí, o sea, siempre los productos con los cuales estamos trabajando son certificados que ya están avalados por el INVIMA. El INVIMA es el organismo acá en Colombia que se encarga de hacer toda la evaluación técnica de que un medicamento cumpla con las características de ser legales y de cumplir con lo que dice hacer. Ahora, estamos hablando de una sustancia que es biocompatible. Es algo que va a ser una transformación biológica, va a ser un cambio en nuestro cuerpo. Estamos hablando de productos y de procedimientos que son mínimamente invasivos, pero al fin y al cabo son invasivos y puede generar una reacción en cada persona. Es completamente distinta. Y siempre existe el riesgo, así sea un porcentaje ínfimo, un porcentaje mínimo, de que alguna persona pueda tener una reacción no deseada, pero ante las manos de un profesional capacitado, especializado, ese riesgo es muy relativo y muy cercano al cero. O sea, entonces ahí es donde está la diferencia, en ir donde la persona que está cualificada para hacer ese tipo de procedimientos o en acudir a algunos centros donde pues no se sabe con qué trabajan. Porque para poder acceder a este tipo de, digámoslo, fármacos, de este tipo de tecnologías, porque estamos hablando acá del desarrollo de sustancias en laboratorios serios, ¿sí? El ácido hialurónico que se produce es biocompatible, estamos hablando de sustancias que nuestro propio cuerpo produce, que hoy en día la ciencia y la tecnología es capaz de producirla en un producto llamado Filera o llamado Radies, pero así como existen muchas marcas originales, también están falsificando demasiadas y todo esto proviene de China, estas copias, que por ahorrar costos, mm, a la persona le ofrecen un procedimiento a menor cuantía, pero se somete a un producto de dudosa procedencia y eso es lo que no se sabe y hay mucha falsificación. Entonces, nosotros estamos primero muy bien informados. Primero estamos pendientes de los boletines que está, las noticias que se brindando por parte de las autoridades, por parte del INVIMA. Y eso es responsabilidad también de cada persona que sepa que está tratando con un profesional serio, con un profesional que está especializado en estos temas. Doc, esa es otra pregunta que nace porque se suele mucho, por ejemplo, un médico general ofreciendo tipos de cirugía, por ejemplo, plástica o temas estéticos, como por ejemplo el baby botox y los tensores, el tema capilar, y lo ofrecen y van a manifestar que pues tienen, como son médicos, pueden hacer el procedimiento. La pregunta es, ¿puede un médico general hacer este procedimiento o es obligatorio que cumplan con una especialidad, una subespecialidad o una maestría, como en tu caso, para hacer un procedimiento, primero adecuado, segundo calificado y tercero que el paciente, digamos, esté en las manos adecuadas? Por supuesto, es que estamos trabajando con la vida de una persona, estamos trabajando con eh, la salud, ¿sí? Esto no se trata solamente de, digámoslo, mm, como se confunde, que estos temas son eh, el boom del momento, de una moda, de algo que, digámoslo, la sociedad
consumismo y plasticidad, no, estamos hablando de salud, de medicina y el profesional se ha estudiado, especializado durante mucho tiempo para poder brindar em, un beneficio a las personas, ¿sí? No buscando hacer un daño. Entonces, son profesionales serios. Estamos hablando que el Colegio Médico Colombiano respalda la titularidad, la garantía de lo que son nuestros credenciales, ¿sí? Nuestros registros médicos son de observación pública, o sea, la persona puede entrar a través de las páginas, las plataformas del gobierno, del colegio médico, de las autoridades, y verificar que el profesional con el que está tratando sea quien es y sea quien dice ser lo que sabe hacer y lo que Doc, hace. esas credenciales pueden ser consultadas en una plataforma que se llama RUES, El Retus, el exacto. Retus. Eso Ok, existe, aquí, por ejemplo, en Colombia se existe con el Retus, donde se puede verificar que el profesional con el que usted está trabajando está cualificado, viene de una universidad, es alguien serio, ¿sí? Entonces, también depende de cada persona a quién coloca su salud, o sea, a quién somete su, hablando, digámoslo, en el caso de la medicina estética, que son transformaciones tanto físicas que pueden repercutir más adelante a nivel también mental de una persona, con unas consecuencias que pueden ser irreversibles. Entonces, no con cualquiera uno somete su transformación, sus cambios, el buscar un bienestar es parte del deseo de cada uno de nosotros, pero muchas veces por buscar beneficios en cuanto a lo económico a largo plazo no se piensa de lo que puede estar sucediendo, cambios que pueden ser irreversibles por unas sustancias que son de dudosa reputación y tal vez por algún mal procedimiento, pero entonces vuelvo y digo, depende de cada quien cómo proyecta lo que quiere buscar en cuanto a su salud, en cuanto a lo que quiere reflejar. Y en la medicina estética se busca esa armonía, ese bienestar, que tanto a lo de afuera se vea reflejado con lo de adentro. Entonces usamos medicamentos y tecnología que hoy en día la ciencia nos permite acceder, como el ácido hialurónico, que es un producto que es biocompatible. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros lo producimos y hoy en día la ciencia lo produce en un laboratorio bajo la tecnología 1A original. Es totalmente, digámoslo, eh, digámoslo que no, casi no produce riesgos, pero siempre existe un riesgo en cada persona porque nosotros no sabemos si podemos ser alérgicos o no podemos ser alérgicos a una sustancia hasta no estar expuestos a dicha sustancia, ¿sí me entiendes? Doc, es muy interesante y te voy a plantear dos casos particulares que tenemos o que tuvimos nosotros en nuestra oficina en algún momento que me llamaron la atención digamos, son dos extremos completamente diferentes, pero que sí tienen que ver con la parte estética. Caso uno rápidamente, una persona de 45 años de edad que tenía unas condiciones físicas normales, quería hacerse un aumento de busto y una liposucción, decidió ir a un vecino país a hacerse el procedimiento porque salía pues muchísimo más económico, prácticamente en una clínica de garaje. Actualmente esa persona, un hombre, cuenta con una discapacidad motriz, tanto física como motriz, quedó pues con deformaciones físicas, tanto en la parte de los pectorales y en la parte de la liposucción quedó con diferentes elementos y demás. Actualmente, tanto de la parte física, pues evidentemente se ve afectado, pero digamos que lo más grave, según lo que hemos analizado, es perdió movilidad motora y quedó con algunos elementos de problemas producto de las sustancias que se aplicaron, quedó con algunos problemas. Esta persona, digamos que, como tú lo manifiestas, por buscar la economía, evidentemente accedió a un médico que no tenía los pergaminos en otro país, específicamente en Venezuela, eh, sin ningún tipo de responsabilidad, porque actualmente ya está en Colombia, no hay frontera y no puede hacer reclamación frente a este médico. Entonces, la pregunta frente a este es,
esas repercusiones físicas dependen también de unos exámenes diagnósticos. ¿Cuáles son esos exámenes diagnósticos que tú, como médico, deberías, digamos, solicitarle a un paciente, o tú crees que en algunos casos no son necesarios o en todos son necesarios? Porque me acabas de decir que pueden tener reacciones alérgicas. Entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber yo, cómo estar preparado previamente a una intervención estética, y cómo estar preparado posteriormente con un postoperatorio, con un post recuperación de ese procedimiento estético? ¿Qué consideras tú? Sí, principalmente hay que eh, explicar al paciente muy bien el procedimiento, hay que garantizarle que se va a obtener el mejor resultado posible. Ahora, nosotros estamos siempre, eh, digámoslo, dejando muy, muy claro que existe un riesgo. Lo que pasa es que las probabilidades se minimizan en las manos correctas, ¿ya? Eh, Después de haberle explicado todo al paciente, se debe hacer un documento legal que se llama consentimiento informado, donde allí la persona entendió lo que se está haciendo. Em, Nosotros trabajamos, como te digo, con productos que son legales, donde para nosotros poder a realizar convenios con estos laboratorios, se verifica la identidad y digamos que estemos certificados, que estemos cualificados para manipular estas dichas sustancias, dichos medicamentos, ¿ya? Porque estamos hablando que son vidas humanas, ¿ya? Lo que pasa es que existen muchas copias en el mercado. Digamos que desde China hay son expertos en hacer imitaciones y se están filtrando a menor costo, las están utilizando en algunos centros clandestinos. Entonces ocurre que por que las personas buscan economía, les ofrecen resultados inmediatos, pero a largo plazo está el riesgo de que tu cuerpo va a hacer una reacción que puede ser irreversible, puede ser catastrófica, en este caso irremediable, ya hay muchos riesgos. Siempre va a existir el riesgo de que algo suceda que no es lo que se está buscando, pero que garantiza de que lo que se esté haciendo contigo sea legal es el profesionalismo, la seriedad de la persona, del médico en este caso, o la médica que tú decías que te vaya a tratar a ti, ¿ya? Entonces, con el caso que me estabas contando de esta persona, eh, hay que garantizar un procedimiento óptimo, unos cuidados posoperatorios, pero por supuesto, digamos que para los médicos y para la parte de la personal de salud que quiera garantizar un buen servicio, es necesario solicitar unos estudios básicos, unos exámenes de verificando que el paciente tiene unas condiciones necesarias, óptimas para poderse someter a estos procedimientos. Entonces, muchas veces los pacientes también, digámoslo, no son completamente o no se acuerdan de las cosas que se han hecho porque han pasado 20 años, ¿sí? Y no se acuerdan que se han aplicado anteriormente Botox o anteriormente se han aplicado algún producto, no se acuerdan. Y cuando se les va a hacer algún procedimiento, puede hacer reacción con lo que hoy en día se está Efectivamente. trabajando. Entonces, eso se ve mucho. Nosotros, ¿cómo nos podemos, digámoslo, poder garantizar que evitar ese tipo de riesgos con examencitos de laboratorio según la necesidad de cada paciente? Ahí donde uno necesita es, digamos, personalizar cada atención, ¿cierto? Plantear un caso individual y hacer un plan de trabajo, un plan terapéutico según lo que quiera cada persona. Y así. Doc, ese es un caso. Ahora, ahorita mencionabas que ustedes como médicos estéticos buscan el mejor resultado, pero es muy complicado garantizar un resultado exacto. Entonces te pongo el siguiente caso. En nuestra oficina llegó una persona que se hizo un procedimiento
para quitarse las bolsas debajo de los ojitos y las, no sé cómo se llaman, patas de gallina, ¿cómo se denomina? Digamos que en el Sí, argón, sí, 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 eh, sí, pues, sí, ¿qué te digo? estas partes de acá. Y entonces esta persona pasó el procedimiento, se le hizo todo el procedimiento adecuado, no tuvo ningún tipo de riesgo, no tuvo ninguna aplicación, pero no quedó conforme. Dijo, no, es que no quedé como yo pretendía o como yo soñaba, porque yo en mi mente iba a quedar totalmente lisa y evidentemente tengo algunas líneas de expresión todavía y quiero que me las quiten todas y demás. Y el médico dice, no, porque ya si seguimos aplicando ciertos elementos vamos a ser muy invasivos, vamos a generar eso una consecuencia negativa. Y entonces ella dice, no, pero es que eso no es lo que usted me prometió. Entonces la pregunta es, frente a esos pacientes que esperan un resultado soñado de un procedimiento estético que evidentemente no se le puede garantizar, entonces la pregunta es, ¿cómo determinar uno hasta qué punto como médico estético puede garantizar ciertos resultados dentro de la parte física y cómo hacer con esos pacientes que exigen resultados que evidentemente de la parte médica no se pueden lograr? ¿Qué recomendaciones, qué hay que hablar sobre eso, doctor César? Es algo que va muy en la ética de cada persona, sobre todo en este caso el profesional, que sepa manejar la situación con su paciente, siendo como te he dicho, buscando lo mejor para cada persona, ¿sí? Siendo eso uno de los principios básicos eh, en, en el ejercicio de la medicina, de quienes buscamos brindarle un bienestar a las personas, es que encuentren una adecuada sensación, una adecuada experiencia de su vida, ¿sí? Que gocen de lo mejor, de la salud. Estamos hablando de lo último en tecnología, José, doctor. En este caso, yo te digo que las, la medicina ha cambiado y la ciencia sigue avanzando. Y con el avance de los años van a haber más cambios y a nuestra disposición. Es una realidad, podemos acceder a ello. Es que cada uno de nosotros se pueda informar muy bien y que pueda creer que es posible, pero siempre con la responsabilidad de escoger bien, escoger profesional serio, profesional especializado. Y hoy en día se puede verificar fácilmente, pero no se dejen engañar. O sea, muchas veces mmm, porque buscan economía, después terminan a largo plazo generando algunos daños que pueden ser muy tristes. Sí. Doctor César, yo con esto ya doy por bien servido la charla. Creo que las personas que nos van a escuchar van a tener, digamos, al menos un conocimiento inicial importante y se van a llevar unas conclusiones muy interesantes. Yo me las llevo con respecto al tema de la medicina estética y cuáles son las recomendaciones básicas que deben tener tanto el paciente en materia preoperatoria y posoperatoria y durante y ciertas garantías. Creo que vamos advertidos, ¿no? Ya tenemos que perderle el miedo, pero también ese miedo tiene que ir de la mano con cómo nosotros actuamos como pacientes y la obligación que tenemos como paciente de saber elegir, porque tenemos esa libertad y es un derecho que tenemos, el derecho de libre escogencia, y entonces aprovechar ese derecho que tenemos, pero eso no implica que la libre escogencia tiene que ver también con exigirle a un profesional que no tenga los pergaminos idóneos a hacer un procedimiento que no le compete. Entonces, doctor César, agradecido enormemente porque nos hayas acompañado, de verdad muy contento de que seas la primera persona en el podcast y esperamos más adelante cuando las cosas sigan aumentando, volverte a tener acá. Oh, encantado, encantado, de verdad. Ha sido enriquecedor. Espero poder acompañarte en próximas oportunidades para seguir hablando de estos temas que me apasionan tanto. Un saludo, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego, Doc. Bendiciones. Bien, ya con eso ustedes analizaron ciertas perspectivas de la parte médica. Nuevamente agradecerle al doctor César Villa por la compañía y por acompañarnos y por no solamente acompañarnos, sino también por demostrarnos y por explicarnos ciertos elementos y garantías de la parte médica y qué se les debe exigir a los médicos. Y adicionalmente, pues a todos ustedes por estar hasta acá. Ya para ir terminando este primer episodio, este primer capítulo de Ciencia Jurídica Podcast, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.
en mis redes sociales personales, abogado José Pérez 1 en Instagram, abogado José Pérez 0 en TikTok, y en el podcast en Spotify van a encontrarlo como José Fernando Pérez Rodríguez, Ciencia Jurídica, en YouTube también de la misma manera, Ciencia Jurídica, José Fernando Pérez Rodríguez. Ahí van a encontrar el podcast, para que lo revisen, para que analicen, para que dejen sus preguntas, para que dejen lo que no les gustó y todo eso para ir mejorando. Es el primer episodio, espero que esté saliendo de la mejor manera. Ya por ahí me despidiendo, me gustaría cerrar este primer capítulo con un dato curioso, datos curiosos del derecho, ¿no? Entonces, el primer dato curioso es que la primera abogada en obtener un doctorado del mundo fue Sarmina Vilcescu, ¿sí? Es de nacionalidad romana y tiene dos logros importantes en su vida. Es considerada la primera mujer en Europa en obtener la licencia de Derecho por la Universidad de París y posteriormente la primera mujer en conseguir un doctorado en Derecho con la tesis doctoral sobre la condición jurídica de la madre. Entonces, es muy importante porque los derechos donde ella nació en Rumania no eran, digamos, o eran casi nulos, entonces específicamente para las madres, entonces tiene una fuerte tendencia, o un dato curioso, porque la primera mujer en tener el doctorado tiene una tesis doctoral sobre aquello que en su país natal pues no era muy habitual, era que las mujeres tuvieran derechos y específicamente las madres tuvieran derecho. Entonces, con este dato curioso de Sarmina Belsecu, me despido, les agradezco a todos el tiempo, la dedicación y la paciencia. Lo que les haya gustado, por favor, escríbanlo. Ya les dejamos nuestras redes sociales y nos vemos dentro de 15 días en el próximo episodio de Ciencia Jurídica Podcast con su amigo José Fernando Pérez. Un abrazo para todos.